Tal, hermanos? Dios les bendiga. Quiero compartir un nuevo mensaje de la palabra de Dios. El mensaje que quiero compartir con ustedes se titula El Evangelio de Dios. Es como una segunda parte del video anterior. Está basado este nuevo mensaje en Romanos capítulo 1, de los versículos 1 al 7. Bueno, voy a leerlo. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, en este pasaje que ya hemos estado estudiándolo, pero no hemos terminado, voy a continuar meditando con ustedes este pasaje. Bueno, como introducción, esta es una historia de la vida real. Esta es la introducción. Había un hombre muy rico que coleccionaba obras de arte muy valiosas, pinturas. Tenía un hijo único, a quien él quería muchísimo, pero su hijo, pues, no era un personaje muy brillante, que digamos, era una persona normal, como quien dice. Mm, y murió su hijo en plena juventud. Y pocos meses después también murió este señor rico. En su testamento, él estableció que sus obras de arte tan valiosas y tan codiciadas y tan famosas que él tenía, debían de ser vendidas en una subasta. Muchísimas personas se interesaron en esta subasta. Pues era un hombre rico, famoso y más famoso por su colección de las obras de arte que tenía. Entonces, en su testamento, él dejó establecido que la primera pintura que se tenía que vender era la de su hijo, un retrato que él mandó hacer de su propio hijo y pintada por un artista totalmente desconocido. La verdad, ese retrato de su hijo no tenía ningún valor, casi ningún valor, eh, porque no era buena y además el pintor que la hizo no era conocido. Bueno, pero él estableció que la primera obra de arte que se vendiera era la de su hijo, la del retrato donde estaba su hijo. Eso desconcertó mucho a los que estaban interesados en comprar sus obras de arte. Y dijo, bueno, a ver quién la compra, le dijeron ellos, a ver quién la compra. Y era la primera que tenía que venderse. Hasta que, como nadie ofrecía nada en la subasta, nadie ofrecía, no, nadie se interesaba por comprar el retrato del hijo del señor. Entonces, mm, el mayordomo, que quería mucho a su hijo y que lo había cuidado desde que era bebé, mm, muchacho, adolescente y joven, y hasta que toda la vida estaba él al lado de ese joven. Bueno, él sí se interesó y no tenía mucho dinero, pero lo que tenía lo ofreció. Bueno, este, y todos los demás, si no lo dejaron, no lo dijeron, pensaron, ahora sí viene lo mejor. Ahora vienen las demás obras de arte pues, en las que estamos todos interesados. Eh, pero se desconcertaron muchísimo
cuando el subastador dijo, se terminó la subasta. El dueño dejó establecido en su testamento que el que comprara la primera pintura, la de su hijo, él se llevaría todas las demás. Así que adiós, se terminó la subasta. Qué confusión, qué sorpresa, qué mm, desaliento para todos los ricos que estaban ahí queriendo comprar las obras. Jesucristo enseñó, bueno, la aplicación. Jesucristo enseñó que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, es como una perla de gran precio. Eh, la Biblia nos dice que Dios tiene preparados para nosotros cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparadas para los que aman, los que quieren y reciben a su Hijo Jesucristo como Señor y como su Salvador. Y esas cosas, más que perla de gran precio, más que un tesoro escondido está en Cristo, son cosas que Dios nos da cuando nosotros optamos, nos decidimos por su Hijo Jesucristo. ¿Quiénes aman a Jesucristo? ¿Para quienes Dios tiene preparadas todas estas cosas hermosas? Para los que aman a Jesucristo. Ellos tienen vida eterna. Ellos van a ser fieles a Jesucristo. Y la Biblia nos dice que Él es fuente de vida, fuente viva de agua que salta para vida eterna en nuestros corazones. Y que nadie nos separará de ese amor. Nuestra herencia está cuidada, reservada para nosotros. Y nunca va a ser revocada ni marchitada o caduca. No, es una herencia que tenemos por ser seguidores de Jesucristo o que amamos a Jesucristo. En este mensaje yo quiero ver, ya vimos algunas bendiciones por creer en el Evangelio y voy a seguir en ese mismo tenor, pero hoy voy a hablar de otras bendiciones, además de las anteriores. Uno es la provisión del Evangelio. Otra es la proclamación del Evangelio. 3, las bendiciones propiamente dichas del Evangelio. Y 4, el propósito del Evangelio. Rápidamente, lo más rápido posible. Bueno, en primer lugar, la provisión del Evangelio. Para entender mejor el Evangelio de Dios, no es de hombres, no es de religiones, no es de iglesias, es Evangelio de Dios. Tenemos que tomar en cuenta que Jesucristo es el teántropos, Dios hombre. Como eso no lo podemos entender, la Biblia nos enseña esta verdad durante todo el ministerio de Jesucristo. Todo el ministerio de Jesucristo. Nació como todos los hombres, experimentó todas las circunstancias de los hombres, y eso lo hizo Jesucristo para entendernos, para entender la humanidad nuestra, pero al mismo tiempo de que Él es completamente hombre, también es completamente Dios. Así que en toda la Biblia nosotros podemos ver estas dos naturalezas de Cristo, su humanidad y su deidad, al mismo tiempo. No a veces una y a veces otra, no, las dos en una sola persona. Dios muestra su humanidad, Cristo muestra su humanidad y su deidad al mismo tiempo. Por ejemplo, venció el poder del pecado y de la muerte. Eso es su deidad. Eh, la unión de lo humano con lo divino está en Cristo, algo que nosotros no podemos entender. Por eso la Biblia simplemente nos lo muestra. Por ejemplo, hay muchos ejemplos que nos muestran la humanidad y la deidad de Jesucristo, pero voy a decir uno solamente. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche,
les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Humanidad. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La deidad. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? La respuesta es el Teántropos, el Cristo, el Dios encarnado. Bueno, a ver, voy a comentar este pasaje un poco. Vino la tormenta y la barca empezó a zarandearse por las olas. Primero despacito, pero después violentamente, para un lado y para otro, y Jesús durmiendo, cansado, pero estaba siendo arrullado por la tempestad, la tormenta. Estaba cansado, estaba durmiendo su humanidad. Y lo despertaron los discípulos: ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Noten que Jesús no dijo: perdón, perdón, es que me quedé dormido, denme una jícara para ayudarles a sacar el agua. No se vaya a hundir la barca. No, no. Se levantó en autoridad, en majestad, y reprendió al viento y dijo al mar: ¡calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, su deidad. Y ahora viene la gran enseñanza de Jesucristo para los discípulos. ¿Por qué estáis así amedrentados? Y luego creo que los discípulos, es que teníamos miedo de que nos fuéramos a hundir, y con todas las olas que estaban azotando a la barca, nos íbamos a ahogar, nos iban a sepultar en el mar, y tú dormido. No tienes cuidado de nosotros, no pensamos eso. No, 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 señores. Jesucristo les pudo haber dicho, o les estaba diciendo en otras palabras: eso fue una prueba de fe para ustedes y la reprobaron. Y se saben de memoria este texto: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se lo saben de memoria, y ahora, en el momento adecuado, se les olvidó, ni se acordaron. O también se saben de memoria el Salmo 121: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Se lo saben. ¿Y por qué no se acordaron? ¿Y por qué no creyeron? La respuesta, y los discípulos se preguntaron: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Y la respuesta es: Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Bueno, ahora sí, todo esto les dije que es necesario entender quién es Jesucristo. Y la respuesta es el Teántropos, Dios hombre. Y se muestra en toda el ministerio, en los evangelios. Se muestra el aspecto humano y se muestra el aspecto divino de Jesucristo. Así, sin mayor explicación, sino con los hechos. Él es Dios, pero al mismo tiempo es hombre. Bueno, el evangelio es acerca de Cristo, de este Dios hombre. El evangelio tiene, aparte de las otras bendiciones, estas bendiciones. Una, la provisión del evangelio.
La provisión del Evangelio se encuentra en el versículo 5, Romanos 1:5. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Bendiciones del Evangelio, gracia y apostolado. Las dos son gracia. ¿Qué recibimos en el Evangelio? Gracia, favor no merecido. La conversión, el llamamiento a la salvación, el llamamiento eficaz, la conversión, el arrepentimiento, la fe. Si tenemos vida eterna es porque Dios sopló su Espíritu Santo en nosotros y nos dio vida. Y entonces nos arrepentimos y tenemos fe y nos convertimos y escuchamos su llamado. Así lo dice Efesios 2:8, un versículo muy conocido de todos nosotros, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en Romanos 3:24, también muy de acuerdo con Efesios, dice, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que la salvación no la alcanzamos, no la merecemos, no la logramos. No la alcanzas porque fuiste bautizado, confirmado, porque hiciste la primera comunión, porque te hiciste miembro de esta iglesia, porque te congregas en esta otra iglesia, porque tratas de obedecer los 10 mandamientos, porque das limosnas a los necesitados. El infierno estará lleno de estos religiosos que pensaron que por todo eso iban a irse al cielo y se fueron al infierno. El infierno estará lleno de estas personas religiosas que pasaron a la eternidad sin recibir el perdón de sus pecados por gracia. Los que irán al cielo es porque se arrepintieron y pusieron su fe en Cristo, pero todo esto viene por gracia, el arrepentimiento, la fe, el llamamiento a la salvación. Y ellos, solamente ellos, irán al cielo. Y dice la Escritura que allá en el cielo estarán alabando al Señor. Apocalipsis 5:9. Digno eres de tomar el libro, oh Jesucristo. Es una alabanza a Jesucristo, el Redentor. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No estaremos diciendo, ay, qué bueno que yo creí, ay, qué bueno que yo me arrepentí, ay, qué bueno que yo cumplí con los 10 mandamientos, ay, qué bueno que yo me bauticé, me confirmé. No. Es al que nos redimió con su sangre. Por gracia. Bueno, eso es por gracia. Pero dice también que recibimos gracia y apostolado. Gracia. Bueno, el apostolado es trabajo en la obra del Señor. Es uno enviado. Nos envió Dios al mundo para compartir el evangelio de salvación. Williams Hendrickson dice, cualquiera que esté cumpliendo la gran comisión y comparte el evangelio de salvación es un apóstol, en el sentido más amplio de la palabra, porque solamente hay 12 apóstoles, más Pablo. Pero todos podemos ser apóstoles porque somos enviados a proclamar el evangelio. En este sentido, se llaman apóstoles a Andrónico y Junias en Romanos 16:7. Hasta ahí termino de citar a Williams Hendrickson. Bueno, cuidado. En ese sentido, todos somos apóstoles, todos los creyentes somos apóstoles, o sea, llamados a compartir el evangelio y a proclamar el evangelio a otros. Pero solamente hay 12 apóstoles más Pablo. Nada más, no hay más. Bueno, yo me acuerdo que
en mi ordenación, cuando yo fui ordenado pastor presbiteriano, eh, llegó el momento en que, en la ceremonia de mi ordenación, llegó el momento en que varios pastores, bueno, quiero decirles que yo fui ordenado con otros pastores, no fui yo el único, pero llegó el momento en que se nos dijo, arrodíllense, y nos arrodillamos, éramos como 4 o 5 pastores que íbamos a ser ordenados, y llamaron a todos los pastores que estaban allí presentes y a los ancianos a que pasaran a orar por nosotros. Una vez que nos arrodillamos, nos rodearon pastores y ancianos y pusieron sus manos sobre nosotros. Yo me acuerdo que uno de ellos, un pastor, fue el que hizo la oración a Dios. Y me acuerdo de estas palabras que él usó en esta oración. Padre, guárdalos en tu amor. Guíalos con tus ojos. Equípalos con tu poder. Y en su oración repitió estas cosas 2 o 3 veces. Lo repito. Padre, guárdalos en tu amor. Guíalos con tus ojos. Equípalos con tu poder. Y yo no he olvidado esos verbos. Guárdalos, guíalos, equípalos. Aunque mi verdadera ordenación, mi verdadero llamado a ser pastor, ya había sucedido antes, por supuesto, mucho antes. El que puso mis manos sobre mí, no solamente sobre mi cabeza, sino sobre mi alma, sobre mi corazón, fue el que tenía manos traspasadas por mis pecados, mi Salvador Jesucristo. Así que las manos de mis hermanos no confirieron ningún poder sobre mí, ni me confirieron ninguna gracia, sino esa es la ceremonia. Bueno, punto número 2. Aparte de la provisión de Dios en el Evangelio, hay otra cosa, obediencia. Dice versículo 5 otra vez, el versículo 5, Romanos 1:5, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bueno, obediencia a la fe. Obediencia a la fe. O sea, la fe debe de ser una fe obediente. Si no, no podemos decir que es fe. La fe es obediente. Los que tienen fe obedecen y reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la primera obediencia. Los que no tienen fe se quedan con su religión, con su iglesia y con sus ceremonias. No obedecen a que tienen que recibir a Cristo, a que tienen que arrepentirse. No. Bueno, pero los que reciben a Jesucristo, los que obedecen a la fe, lo siguen tomando su cruz cada día y lo obedecen, es porque aman a Dios con todo su corazón y lo adoran en espíritu y en verdad y honran, lo obedecen, honrando a sus padres, no robando, no mintiendo, no fornicando, no adulterando, no codiciando, perdonan a sus enemigos, aman a su prójimo. Hay muchos que proclaman ser seguidores de Jesucristo, pero no obedecen, no obedecen. Su fe está muerta, dice Santiago. No son hijos de Dios. Más bien son piedras de tropiezo para otros. Nosotros somos salvos por fe sin obras. A ver, quiero que quede bien claro esto. Fe sin obras. Lo digo porque estoy hablando de la obediencia. La obediencia. Pero esta fe es la que nos da la salvación, la fe en Cristo. Sin obras, sin obras. Es una fe solamente puesta en Cristo. Pero nosotros fuimos salvos para buenas obras. Así lo dice la Escritura.
En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Bueno, pero lo principal es, somos hechura suya, creados para buenas obras en Cristo Jesús. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Todo es finalmente gloria, gracia, alabanza a Dios. Miren, en Mateo 28:20, parte de la gran comisión es enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Es parte de la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Lo que yo les mandé que obedezcan, eso van a proclamar también, parte de la gran comisión. El mundo entero se sorprendió de que los romanos se habían hecho aleluyas. Sí, aquí al principio vemos en el versículo 8, en Romanos 1:8, dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¡Oh! El mundo dijo, ya los romanos, los de Roma se hicieron aleluyas. Y pasaron varios años y el mundo nuevamente se sorprendió por la obediencia y el buen testimonio de los romanos. Miren, hasta el final de la epístola a los romanos, vean lo que dice. Romanos 16:19. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Primero el mundo se sorprendió. Oh, los romanos se hicieron aleluyas. Y luego pasaron muchos años. Y luego el mundo también se sorprendió diciendo, oh, los romanos obedecen los mandamientos de Dios. Una fe obediente. Bueno, noten pues que la fe en Cristo produce obediencia, y si esto no sucede, no obedece, yo creo que no es una persona cristiana, realmente cristiana. En Romanos 10:9, vean cómo dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Señor quiere decir al que se le obedece, al que obedecemos. Si confiesas que Jesús es el Señor, que tú lo obedeces, pero creyeres en tu corazón, ahí viene la fe, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es porque crees, pero porque crees es tu Señor, el Señor Jesucristo. Si alguien dice, yo levanté la mano, yo pasé al altar, yo repetí la oración del pecador, yo me hice miembro de la iglesia, yo creo en Jesucristo, creo en la Biblia, pertenezco al coro. Todo eso no garantiza que tú eres salvo. No, no garantiza que tú eres salvo. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se necesita obedecer, andar en santidad para poder ir al cielo, ver a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que esta es otra bendición del Evangelio, aparte de la provisión, que es la gracia y el apostolado, es también la bendición del Evangelio es la obediencia. 3. Prácticamente estas son seguimos hablando de las bendiciones. Dice Romanos 1, dice también que somos amados de Dios. Amados de Dios. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Miren, esto se repite varias veces en las epístolas de Pablo.
Por ejemplo, en Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en Primera de Juan 3:1, un pasaje, un versículo bien conocido de nosotros, dice, mirad cuál amor os ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Es Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor. Eso de mirad cuál amor es la palabra potapan en griego. Y potapan significa mirad cuál amor que no es de este mundo, que es algo extraño. No lo podemos ver aquí. Es diferente este amor. No es de este mundo, es extraño este amor. Es el amor de Dios, por el que nos llama a ser sus hijos. Un amor perfecto, extraño para nosotros. Muchos hermanos al explicar este amor dicen que es ágape, es amor incondicional, eterno, para siempre. Bueno, este es el amor de Dios. Y luego también dice que somos llamados, aparte de ser amados, somos llamados, o sea, elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. No porque haya visto Dios algún requisito cumplido en nosotros, lo voy a escoger porque va a tener fe, lo voy a escoger porque va a ser obediente. No, somos elegidos, dice la Escritura, no porque Él haya visto algún requisito en nosotros, sino por su soberanía, por su voluntad, por su amor, nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor. Y también nos llamó, aparte de amarnos y de llamarnos o escogernos, también somos santos, agios. Si fuimos amados, si fuimos llamados, somos santos, separados, apartados. En el Antiguo Testamento, los santos, o sea, los apartados, eran el templo, los utensilios del templo, los sacerdotes y en general la nación de Israel. Pero ahora ya no tenemos todas esas cosas. Ya no tenemos el templo, ya no tenemos los sacerdotes, pero ahora tenemos el pueblo. Eso sí ha permanecido, el pueblo. Hay un pueblo santo. Es un pueblo. Antes eran Israel y ahora son, el Israel de ahora son los que siguen a Cristo. Ese es el pueblo santo de Israel, de Dios ahora. Los únicos que pueden recibir estas bendiciones son los amados, los llamados, los santos, nadie más. Son los únicos que pueden recibir la gracia y luego la paz de Dios, por supuesto. Y por último, la última bendición del Evangelio es el propósito del Evangelio. Ven el versículo 5 otra vez. Romanos 1:5 dice, por amor de su nombre. Por amor de su nombre nos hizo todas estas bendiciones. Todas las preguntas que les voy a hacer en este momento tienen la misma respuesta. La respuesta es por amor de su nombre. Les invito a que en su casa digan esta respuesta, por amor de su nombre. ¿Por qué se predica el Evangelio? Por amor de su nombre. ¿Por qué se promete perdón de pecados al que crea? Por amor de su nombre. ¿Por qué las personas reciben a Cristo como su Salvador? ¿Por qué hemos recibido la gracia? ¿Por qué hemos sido enviados a predicar? ¿Por qué Dios nos ha amado? ¿Por qué nos ha escogido? La respuesta es por amor de su nombre. Si algunos contestáramos o contestaran, pues para llevarnos al cielo, por eso nos amó, por eso tenemos el perdón de pecados, para llevarnos al cielo, para no ir al infierno, que también podría ser la respuesta. Bueno, eso es cierto, pero es secundario, hermanos. Lo más importante es para su propia gloria, para su propia gloria. Y por supuesto que nos promete ir al cielo y nos promete que no vamos a ir al infierno. Pero lo primero es
para su gloria. Si hoy te arrepientes, si hoy pones tu fe en el sacrificio único de Jesucristo una sola vez para siempre, ese sacrificio que hizo en la cruz, recibirás perdón de tus pecados, recibirás la vida eterna. Tu destino eterno será el cielo. Pero lo más importante es que Dios recibirá gloria, honra, honor en el cielo. Habrá gozo delante de Dios por un pecador que se arrepienta. Hará fiesta, honra, honor por tu salvación. Dios te bendiga. Amén.